Sí. Sí, claro. Sí, sí, pues no sé, tú dices algo. Ya. Bueno, pues vamos a dar inicio. Esta es una de las funciones, una figura de Thompson, que le conoce. Es un personaje muy importante dentro de la historiografía del siglo XX, creo que seguirá siendo del siglo XXI. No solo por su propuesta, sino por su propio posicionamiento social y político en la historia del siglo XX. Estas jornadas son parte de un trabajo que venimos haciendo en el contexto del Seminario de Filosofía de la Historia, vinculada a la licenciatura de Historia, en la que estamos interesados en promover, sostener, ampliar todos los espacios que podamos, que alimenten, que fortalezcan el pensamiento crítico. Bien, y estas jornadas le pusimos historia social, historia y compromiso social. Digamos que establece o que está dirigida a resaltar este vínculo que en la vida y en la obra de Thompson está presente de manera significativa. Este vínculo, esta relación entre la producción intelectual y la actividad en la sociedad, sobre todo en un sentido de apuntalar un cambio social, una transformación que nos llevara más allá, ¿no?, de esta sociedad capitalista. Bien, para empezar hoy invitamos al profesor amigo Enrique Rajember, que nos va a exponer, digamos, de manera global la propuesta de Thompson en una ponencia que él ha titulado Thompson, poeta, jardinero e historiador. Enrique, él es doctor en economía y doctor en historia, es profesor investigador de la Facultad de Economía y del posgrado en estudios latinoamericanos, es miembro asociado del Instituto de Sociología de la Universidad Libre de Bruselas, profesor de la Cátedra de las Américas en la Universidad de Bretaña, en Francia, en 2005 y 2011, y además tiene diversas publicaciones, entre ellas de la Revolución Mexicana, pero no ha querido ahora hacerse promoción. Y bueno, pues daría paso ya directamente a la exposición de Enrique. Bueno, muchas gracias, José, gracias por haber venido. Sé que hay alguien que cursó la invitación para que vinieran, y bueno, espero no defraudarlos, o por lo menos no aburrirlos. En verdad, cuando el amigo José me invitó, me dijo: uy, ¿puedes tomarte toda la mañana? Y yo dije alegremente sí. Y luego, cuando me puse a pensar que yo no puedo hablar tantas horas de Thompson, entonces me preocupé, me empecé a preocupar más de lo habitual sobre qué podría ser. No, ciertamente no me voy a tomar toda la mañana, ni mucho menos. No se preocupen, podrán irse temprano de este auditorio. Esperemos que lo que diga suscite controversias, polémicas, y tal vez podamos dialogar un poco al final de la lectura de unas cuantas páginas que es cierto, como se acaba de decir,
no dan cuenta de toda la obra de Thompson, que es muy amplia, pero por lo menos de los principales resortes de su concepción de lo que es hacer la historia, y que, como dice el título de esta exposición, no está desligada de su cariño profundo por la poesía, que era una de las actividades de su padre y también de su hermano, fallecido durante la Segunda Guerra Mundial, y tampoco de la actividad jardinera, que es de hecho una metáfora, pero es también real, como lo trataré de decir aquí. Bueno, entonces quiero iniciar ya con esto. Son pocos los historiadores que después de casi un siglo de haber nacido siguen siendo no solo recordados, sino citados permanentemente, y su método ampliado y recuperado en el seno de nuevas investigaciones. La cualidad de un pensamiento, de una propuesta de interpretación, es lo que permite afirmar que una obra se ha convertido en un clásico de la disciplina en cuestión, algo que no tengo duda se aplica a Edward Palmer Thompson. Pero hay algo más que debe ser dicho respecto a este intelectual inglés, que no puede reducirse a la mención que tal vez aparecía en sus documentos oficiales de identificación, ahí donde el Estado nos pide generalmente que le digamos cuál es nuestra ocupación y en que todos escribimos nuestra profesión. Si a Thompson se lo pidió el Estado británico, probablemente escribió historiador, a pesar de que él confesó en una ocasión que hubiera querido ser poeta, y tal vez lo fuera. Lo que quiero decir es que aquí voy a hablar esencialmente de Thompson el historiador, aun si no puedo escindirlo del Thompson militante del Partido Comunista Británico, del Thompson enrolado en la guerra contra el régimen nazi y su ejército, del Thompson activista en el movimiento por la paz y por el cese del armamentismo, y tampoco del Thompson que aseguraba querer dedicarse a ver cómo crecían las rosas de su jardín, como probablemente muchos quisiéramos hacer aún si ya no tenemos jardín. En síntesis, hay múltiples Thompsons, o un Thompson poliédrico como cualquiera de nosotros lo es. Pero acerca de él hay que destacar por una parte que no fue un historiador de gabinete, y por otra que su obra está inextricablemente vinculada a sus ideas políticas y a su práctica. Ignoro si alguna vez aspiró a ser catedrático universitario, pero en todo caso casi siempre estuvo al margen en un sentido literal y geográfico de la palabra de las instituciones de educación superior, porque solamente obtuvo una plaza de maestro en una actividad extramuros de la Universidad de Leeds, encargada de proporcionar cursos a trabajadores, y durante un tiempo relativamente breve trabajó en la entonces muy joven Universidad de Warwick, a la que renunció tras denunciar la orientación comercial de la institución. No solo esta posición intelectual relativamente distanciada de las universidades justifica que no haya sido historiador de gabinete, sino que su obra está atravesada por sus convicciones políticas, así como sus discursos políticos tienen una argumentación histórica. No obstante, su paso efímero por la academia universitaria, el legado de Thompson es uno de los más valiosos de la historiografía del siglo XX, como acertaron a afirmarlo cuando falleció Joseph Fontana, su editor en español, y Christopher Hill, su colega historiador, que renunció junto con él al Partido Comunista Británico en 1956. A cambio de esta exclusión o autoexclusión de la academia institucionalizada, Thompson pudo consagrarse a escribir en muchas revistas y a fundar otras tantas. Fueron publicaciones donde el debate teórico y su rigor eran parte de la definición de posiciones políticas presentes. Pocas veces en la historia del siglo XX se suscitan coyunturas intelectuales como esta en la que participó Thompson.
Probablemente una experiencia homóloga y más cercana a nuestra experiencia latinoamericana haya sido la del grupo cordobés aglutinado en torno a cuadernos de pasado y presente durante los años 60 y que retomó el título de una de las revistas en la que participó Thompson, Past and Present. Lo que aún no penetraba los espesos tabiques de los colleges ingleses fue vehiculado en esas colecciones que oxigenaban un ambiente enrarecido. Preocupación política, discusión teórica e investigación histórica fueron de la mano. Su conjugación a contrapelo de lo que muchos piensan da lugar a la mayor fecundidad intelectual. La investigación central de Thompson, la de la formación de la clase obrera inglesa, no fue emprendida con el afán de llenar una laguna que la historiografía hubiera dejado sin resolver. De hecho, los Webb y los Hammond, por citar dos parejas de estudiosos, habían emprendido esa tarea mucho antes que él, constituían a mediados del siglo XX una tradición en esa línea de debate. Nuevas interrogaciones iban coagulándose y requerían consiguientemente de nuevos abordajes historiográficos. Se trataba de preguntas sobre por qué la clase obrera inglesa era como era, de dónde extraía su acervo cultural e ideológico, cuáles eran las experiencias de clase emblemáticas que habían forjado una tradición y una auténtica mentalidad obrera. No se trataba solamente de hacer la historia de un sujeto social colectivo, abordaje desdeñado por los miembros del gremio pertenecientes a generaciones anteriores, como había sido en la tradición historiográfica carnundiana del siglo XIX, concentrada en la narración de la vida de personajes heroicos, vale decir, la historia como conjunto de trayectorias individuales. En ese sentido, no era un ejercicio de democracia historiográfica incluyente porque incorporara una voz que había quedado fuera de la mirada de los estudiosos, o sea, un afán de completar las concepciones fragmentarias del pasado, demostrando que había también otros grupos sociales, además del dominante, pero que el curso de la historia no cambiaba mucho a través de esta operación de inclusión historiográfica. Definitivamente no. Se trataba de evidenciar que las clases subalternas no solo tienen un lugar en la historia, sino que la misma dominación de clase no es tal sino en relación con la lucha de los dominados. El propósito de Thompson y de algunos más no se confinaba en la demostración de la pluralidad de actores históricos, cuya puesta en escena complementaría lo que otros habían dejado como representación parcial del proceso. Otra era la intención. No quiero incidir nuevamente en un tema muy visitado por los análisis críticos de la historiografía inglesa y de la historia desde abajo. Solo me interesa destacar la justificación teórico-metodológica que apuntaló ese punto de vista y es el que expresó Eric Hobsbawm, destacando que la introducción de las clases subalternas en las ciencias sociales y en la historia, o sea, la perspectiva desde abajo, implica forzosamente el concepto de conflicto en las sociedades. Únicamente de este modo es factible romper con el esquema funcionalista que enfatiza la estabilidad a través del orden institucional. Solamente viendo la sociedad desde abajo se puede dar cuenta del conflicto, mismo que es invisible desde arriba. Dice Thompson, un modo de descubrir normas no expresadas es con frecuencia examinar una situación o episodio atípico. Un motín arroja luz sobre las normas de los años tranquilos y una quiebra repentina de la observancia nos permite entender mejor los hábitos de la misma ya rotos. Thompson lo expresó plásticamente al decir que desde la aldea logramos ver tanto el camino que conduce al castillo situado en lo alto como el mercado y el pozo de agua. Dirá en Costumbres en Común,
Debemos proporcionar parcialmente esta claridad, descifrando la evidencia del comportamiento y en parte dando la vuelta a los blandos conceptos de las autoridades dirigentes para mirar su en vez. Si no lo hacemos, corremos el peligro de convertirnos en prisioneros de los supuestos de la propia imagen de los gobernantes. Es este principio epistemológico el que lo condujo a impugnar la visión consagrada de la sociedad inglesa del siglo XVIII, definida como sociedad de una sola clase, la de la gente, cuyos valores y concepción del mundo serían consensuales, vale decir compartidos por los plebeyos, quienes se sentirían confortablemente protegidos por las prácticas paternalistas de los patricios. Pero el estudio del conflicto oculto bajo el manto de la gentrificación ideológica del siglo XVIII se extiende en una propuesta más general. Se trata de la crítica de Thompson a cierta conceptualización de la cultura con su agradable invocación de consenso, dice él, que puede servir para distraer la atención de las contradicciones sociales y culturales, de las fracturas y las oposiciones dentro del conjunto. En otras palabras, la hiperculturalización del análisis puede conducir a la dilución del conflicto de clases si es concebida la cultura, evidentemente, como espacio en que los significados son compartidos desde cualquier posición social. Pero ello no implica para Thompson el abandono del estudio de la cultura, al contrario, como veremos a continuación. Volvamos a las interrogaciones político-intelectuales de Thompson y de todo el grupo de historiadores de aquellos años de la segunda posguerra. ¿Cómo se había formado la clase obrera inglesa? Pero sobre todo, ¿por qué era tan distinta de aquella prevista doctrinariamente por el marxismo de la Tercera Internacional, es decir, una clase con conciencia marxista de la realidad y revolucionaria per se? Dirá Thompson en una de las más bonitas frases que escribió, ahí le sale lo poeta: la clase obrera no nació como el sol por la mañana a una hora determinada, además estuvo presente en su propia formación. Fue un proceso que abarcó por lo menos el medio siglo que estudió en esta investigación, que pretendía llegar a 1940, pero se detuvo en 1832. Sin embargo, lo más importante era hacer explícito que la clase obrera en ciernes no estaba en las puertas de las fábricas esperando que éstas abrieran y que su conciencia de clase previa, la memoria de sus luchas anteriores y sus costumbres se disolverían en el momento de atravesar el umbral de las factorías industriales, haciendo tabla rasa de su pasado. No voy a hacer aquí un recuento de contenidos concretos de esa historia que Thompson reconstruyó y que abarca la investigación sobre el metodismo y su incidencia en el proletariado, sobre el enorme impacto que tuvo el libro de Tom Paine en la sociedad inglesa y su percepción de la igualdad, sobre los acontecimientos allende el Canal de la Mancha, es decir, en Francia, a partir de 1790, y el fervor revolucionario y republicano que desató en las Islas Británicas, etc. Me quiero fundamentalmente detener en la arquitectura de este libro, reveladora del método thomsoniano y de sus ideas teóricas, mismas que fueron el blanco principal de las críticas. Definamos sus andamiajes diciendo lo que no son. Thompson no empieza enumerando los talleres, rastreando estadísticas de mano de obra contratada e índices de producción manufacturera para construir un perfil de los trabajadores objetivados, porque su definición se encuentra determinada por aspectos ajenos a ellos mismos, indagación que por cierto es el segundo tomo de esa obra, bueno, segundo tomo de la edición española de la formación histórica de la clase obrera. El primer volumen está consagrado a descubrir la configuración de los sujetos laborantes. Parafraseando a Marx, podríamos decir que el primer tomo concierne a la composición orgánica de la cultura de los trabajadores.
¿Qué se consideraba que constituyera un genuino agravio moral que resultaba imperativo enderezar? ¿Con qué fragmentos estaba fabricado el imaginario obrero? ¿Qué organizaciones fundaron entre finales del 18 y principios de la centuria siguiente? Estas preguntas pueden no sorprendernos hoy en el amanecer del siglo XXI, pero su potencial de originalidad debe ser situado en su contexto, inicios de los años 60, desde una postura teórica que reivindicaba la herencia de Marx y se situaba a contrapelo del marxismo oficial pregonado desde el Partido Comunista de la Unión Soviética y los manuales de materialismo dialéctico de la época. Dirá Thompson provocadoramente: la imaginería es en sí misma prueba de poderosas motivaciones subjetivas que pueden ser tan reales como las objetivas e igualmente eficaces en su obrar histórico. La investigación sobre los dispositivos de lo que él llamó cultura plebeya lo llevó a detener la mirada en las costumbres que, como lo advirtió, fueron coleccionadas por eruditos de las élites para colocarlas detrás de las vitrinas de algún museo de las supersticiones arcaicas y totalmente irracionales de las masas populares. Las costumbres y los rituales, dice Thompson, eran observados a menudo por un gentleman paternalista o incluso, como en la India, extranjero, desde la atalaya de su posición de clase y arrancados además de su contexto social. La folclorización de la cultura plebeya, apuntará Thompson, supone el procedimiento de sustracción de rituales festivos, cívicos o religiosos de la intersección de las coordenadas espaciotemporales y de las relaciones de poder de una sociedad completa. En cambio, si nos despojamos de la mirada altiva del gentleman metido a folclorista, descubrimos toda una serie de prácticas que permiten a los plebeyos expresar su descontento, su agravio o su malestar y distanciarnos de este modo de la concepción de la cultura que atinadamente criticó, como ya se dijo. Precisamente nos dará a entender Thompson que en el siglo XVIII el argumento de la costumbre es la gramática de la legitimación de la protesta. No es la razón la que queda invocada por los rebeldes, sino la violación de una norma consuetudinaria cuya genealogía se pierde en la oscuridad de tiempos muy remotos. No tengo duda de que uno de los mejores ensayos de Thompson es La economía moral de la multitud, que demuestra cómo la costumbre, que en este caso consiste en denunciar la violación del precio acostumbrado de un bien, o sea, el precio justo, por lo que se llamaba precio justo, es blandida como justificación para protestar en contra del alza de los precios del trigo en una sociedad en transición hacia una economía de mercado en que la determinación de valores monetarios no conserva ninguna relación con la moralidad o con la costumbre. Frente a estas se erige uno de los mayores mitos de la modernidad capitalista, el del automatismo del mercado, como horizonte último de inteligibilidad de la realidad económica. El interés de Thompson por las costumbres, cristalizadas en expresiones llamadas folclóricas, fue el tema de su famosa conferencia Folclor, Antropología Social e Historia. Y aquí voy a decir algo que mi amiga Catalina me dijo: no puedes dejar de decir porque es en una escuela de antropología y algo tienes que decir de Thompson en antropología. Bueno, entonces en esa conferencia Thompson se autorreprochó su acercamiento tardío a esa fuente documental que por una parte lo hubiera acercado a la antropología más tempranamente, por lo menos desde la época de la redacción de su formación histórica de la clase obrera, y por otra que permitía plantearse nuevas preguntas e incorporar nuevos actores a la historia. Dijo en aquel texto que si nos distanciamos de los momentos del llegar a ser
para concentrarnos en el ser, en las prácticas cotidianas, consuetudinarias de las comunidades, nos alejamos entonces también de los generales, de los políticos, de los pensadores, y empezamos a reconocer otros perfiles actorales, entre otros los de las mujeres, quienes generalmente están excluidas de la política y de la guerra, y muy distintos géneros de relaciones como las sexuales y maritales. La atención prestada al ser no implica la ausencia de conflicto, como si la reproducción de las comunidades implicara la aceptación pasiva de roles y de funciones en su seno. Al contrario, lo que Thompson encuentra en las colecciones de los folcloristas del siglo XIX son las diversas formas de conflicto vehiculadas a través de costumbres como la cencerrada o la venta de esposas. La centralidad de los sujetos sociales en el análisis histórico que realizó Thompson, sustancia misma de su herejía respecto al credo ortodoxo marxista de su época, lo llevó a describir en forma irónica el bagaje conceptual con el que convencionalmente se analizaban las clases. Y dice así: las clases no existen como entidades separadas que miran en derredor, encuentran una clase enemiga y empiezan luego a luchar. A cambio de ese empleo estático de la categoría, proponía lo siguiente: las gentes identifican puntos de interés antagónico, comienzan a luchar por estas cuestiones y en el proceso de lucha se descubren como clase y llegan a conocer este descubrimiento como conciencia de clase. Por ello, para Thompson, las clases y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras, fases del proceso real histórico. Esto es lo que abrió el análisis a lo que denominó la experiencia de clase, mediadora entre el ser social y la conciencia social, que no puede ser subsumida en la reificación conceptual de la revolución industrial, como si ésta, por generación espontánea, diera luz a la clase obrera, a una nueva raza de individuos surgida de la nada, como el sol por la mañana. Ciertamente las relaciones de producción que implicó la revolución industrial, nuevas normas disciplinarias de trabajo, alteración del empleo del tiempo, hacinamiento fabril, trastocaron los modos de vida, conceptos sobre el que me voy a detener ahorita, pero dicha revolución no hizo tabla rasa de las subjetividades previas de los noveles obreros, sino que se enfrentó al inglés nacido libre, que era, afirma Thompson, la autopercepción más destacada de los plebeyos, basada en la tradición fecundada por la revolución cromwelliana del siglo XVII y difundida por Tom Paine. A estas alturas de mi exposición, resulta evidente el rechazo de Thompson a la interpretación literal por cierta tradición marxista de la famosa metáfora de Marx acerca de la sociedad como un edificio, como base y estructura. Y dice categóricamente: la analogía de base y superestructura es radicalmente defectuosa, no tiene arreglo. Usada como principio clasificatorio y de orden de prelación de los fenómenos sociales y económicos, esto ya lo digo yo, la tecnología como base, la religión como ejemplo de superestructura y la disciplina del trabajo, la lingüística en un limbo fenomenológico, conduce a modelos absurdos como el que acabo de citar y como guía metodológica lleva a invalidar el papel activo de los fenómenos llamados superestructurales en la producción de realidad e incluso en las modalidades concretas de las determinaciones económicas. Las costumbres, ahí sí, dice Thompson, producen cosas. Esta recreación del legado de Marx condujo a sus críticos a tildarlo de culturalista para oponerlo a una genuina posición marxista que sería materialista, entendiendo por ahí los fenómenos económicos en un sentido estrecho. Thompson alegó una defensa del materialismo, aunque simultáneamente reivindicó una redefinición del concepto de modo de producción
que es tanto las relaciones de producción como las de subordinación y dominación. Esta fue la raíz de la herejía thomsoniana, acusación que lo llevó a sistematizar su radical oposición a cierto marxismo en miseria de la teoría. La tan famosa y repetida determinación en última instancia althusserliana llevaba, afirmó, a un economicismo totalmente contrario a los planteamientos de Marx. Han dicho algunos comentaristas, Miguel Abençour, por ejemplo, el prologuista de la edición francesa de la formación histórica, que Thomson introduce la sociología weberiana en la casa de Marx. No lo creo. Thomson ciertamente se interesa por develar el sentido que los actores imputan a la acción, pero el proceso de producción de los sentidos interactúa permanentemente con las estructuras económicas, pero también religiosas, políticas y culturales, algo que en el maestro de Tubinga, Weber, no sucede. La ética protestante acompaña el desarrollo del capitalismo, lo refuerza, pero no lo impone. El terreno firme donde cobran cuerpo las propuestas teóricas de Thomson es el de la época de transición a la consolidación del capitalismo, vale decir los inicios de la revolución industrial, que en Inglaterra abarca los fines del XVIII y los primeros 30 años del siglo XIX. Ahorita me voy a referir entonces a esa polémica muy brevemente, bueno, a ese concepto de modos de vida que me parece central. Un dilatado debate dentro de la historiografía británica, pero no solamente en ella, dividió en dos fracciones a los miembros del gremio estudiosos de aquel periodo. Se trataba por un lado de los pesimistas, o sea, aquellos que enfatizaron que la revolución industrial había implicado una drástica reducción del nivel de vida de los trabajadores, y por otro, los optimistas, quienes sin llegar a negar esta baja de los indicadores de salud, alimentación, en fin, sostuvieron que interiormente los niveles de vida no solo se restablecieron, sino que durante el resto del siglo XIX registraron un aumento muy superior al prevaleciente en siglos anteriores. Historiadores como Eric Hobsbawm tuvieron que posicionarse en el debate si llegaban a abordar el periodo de Marx. Hobsbawm evidentemente lo hizo. Thomson tampoco se sustrajo a la acalorada polémica, aunque modificó sus términos. Suscribió los análisis tempranos que se habían esforzado por demostrar la catástrofe social que siguió los primeros tiempos de la Revolución Industrial Inglesa, e impugnó las concepciones optimistas que justificaron esa drástica inflexión en la vida de los trabajadores con base en la prosperidad ulterior. Pero que lo que más interesa aquí es dar cuenta de cómo Thomson desplazó la encendida discusión sobre el nivel de vida hacia el modo de vida y su trastrocamiento por la revolución. Y dirá él, los conflictos más agudos de esos años giraban en torno a cuestiones que los cuadros de cifras sobre el nivel de vida no bastan para esclarecer. Las cuestiones que provocaron las reacciones más vivas fueron frecuentemente aquellas que ponían en cuestión valores tales como las costumbres tradicionales, la justicia, la independencia, la seguridad o la economía familiar, más que la cuestión de los medios de subsistencia. La observación de Thomson contiene una crítica a la concepción de los trabajadores como versión de los pobres del Homo economicus del pensamiento burgués, acerca del cual comentó Karl Polanyi, que o bien era una pura fantasía de la teoría, o que si viviera sería un monstruo antropológico. Es decir, como sujeto que mecánicamente se moviliza y protesta cuando el salario baja o el precio del pan y la tortilla ascienden, no, de la tortilla es mío obviamente. Insisto en ello, el sujeto del proceso histórico no es una masa inerte que reacciona ante un estímulo externo, porque la acción colectiva no puede ser entendida como respuesta automática a determinadas circunstancias. Thomson dirá
que esas explicaciones reducen las acciones de protesta a rebeliones del estómago. Quiero extenderme sobre un último punto abordado por Thompson. Me refiero a los lugares de producción de la cultura plebeya, donde se incuba el lenguaje de la resistencia y cuyo análisis prefigura el que desarrollará años más tarde James Scott, quien siempre reivindicó la herencia thompsoniana, evidentemente. La cultura plebeya, insiste nuestro historiador, no es mera difusión vulgarizada de la cultura patricia. Tiene sus propias pautas de producción, aun si no es independiente de la cultura de las clases dominantes. Pero hay requisitos que permiten la vitalidad de aquella, es decir, la cultura plebeya, y es que haya espacios donde el poderoso no entra, y dice en Costumbres en Común. El pueblo común no tenía como cosas, solo tenía como cosas propias la capilla, la taberna y el hogar. En los lugares de oración sin campanario había margen suficiente para una vida intelectual libre y para desarrollar experiencias democráticas con un número ilimitado de miembros. Por ello, dirá que la cultura plebeya es una defensa contra las intrusiones de la gente o del clero. Las tabernas son suyas, las ferias son suyas, las encerradas se encuentran entre sus propios medios de autorregulación. Pero a diferencia de Scott, para quien los dominados siempre resisten, la cultura plebeya también constituye un lenguaje de la conformidad con el statu quo, la necesidad de arreglárselas en el mundo tal como de hecho está mandado. En otras palabras, hay acomodo en el seno del contexto impuesto por una tan sencilla razón como, dirá Thompson, la necesaria conformidad con el statu quo si uno quiere sobrevivir. Es Gramsci el que nos recuerda Thompson, dio cuenta de las dos conciencias teóricas, de los subalternos, la alimentada por la filosofía espontánea y la del sentido común, la de la taberna y la del púlpito, de la escuela y del cuartel militar. Saber mirar a ambas y aprender a distinguirlas, he ahí lo que Thompson nos dejó entre muchas otras lecciones para no solo comprender a los plebeyos, sino para contribuir a su emancipación. Estoy llegando ya. Lo siento, no me tardé las 2 horas en esto. Es habitual y es casi una convención inicial cuando se habla de un personaje con algunos datos biográficos. He procedido al revés, porque por una parte estos son bastante conocidos, y por otra porque deseo aludir a la última parte de la vida de Thompson, quien falleció prematuramente a los 69 años. No he ni dicho nada, por ejemplo, de un hecho que marcó la conformación y el derrotero de la comunidad de intelectuales socialistas británicos, un genuino parteaguas. Me refiero a la renuncia, la mencioné al inicio, a la renuncia de Thompson al Partido Comunista tras la invasión soviética de Hungría. Esta decisión lo hizo blanco de críticas profundas de excolegas de militancia y al mismo tiempo lo liberó de ataduras ideológicas para desarrollar una teoría de la historia a contrapelo del marxismo oficial. No obstante, el hecho permaneció largo tiempo como objeto de mi meditación. Hasta 1978, cuando escribe Miseria de la teoría, podrá decir: mis deudas con 1956 han sido ahora saldadas del todo. Con la conciencia más tranquila puedo ahora volver a mi trabajo propio y a mi jardín. Contemplaré cómo crecen las rosas. Ahí está lo de jardinero. Y bueno, tengo que hacer una aclaración. En inglés se usa la expresión hay que cultivar el jardín, no en un sentido literal, aunque para Thompson sí había una actividad jardinera, pero para decir me ocupo de mis propios asuntos, ¿no? Entonces están esos dos sentidos en esta frase. Y bueno, la contemplación de cómo crecen las cosas.
En los hechos no se pudo dedicar plenamente a una actividad tan contemplativa, sino por muy breves espacios de tiempo. La llegada de Margaret Thatcher al poder y de una política militarmente agresiva hicieron que el historiador asumiera una posición declaradamente antibelicista y un papel relevante en el seno del movimiento por la paz en Europa, además de inscribirse en el Partido Laborista, al igual que otros antiguos militantes comunistas, que parecía ser la última trinchera desde la cual se podía combatir la embestida neoliberal thatcheriana. Su blanco no fue únicamente la Dama de Hierro, sino la política militarista en el seno de la Guerra Fría, y cuyos artífices eran tanto Estados Unidos como los gobiernos europeos y la Unión Soviética. Para sus antiguos compañeros de camino, las críticas al régimen soviético y las denuncias de su armamentismo creciente eran una traición. Thompson defendió la causa pacifista independientemente de los prejuicios ideológicos. En esa militancia escribió un sinnúmero de artículos donde algunos tópicos de 2 décadas atrás reaparecieron. Tal es el caso cuando se refirió a la defensa de nuestras libertades, nuestras tradiciones y nuestra forma de vivir, en la que incluía nuestro sistema de jurados y nuestra prensa libre. Al igual que los hombres y las mujeres del siglo XVIII, a los que tantas páginas dedicó, ahora él también usaba las costumbres para legitimar una pelea nueva contra también nuevos contendientes. Ese febril activismo pacifista y antimilitarista lo llevó a viajar frecuentemente por Europa y Estados Unidos para asistir a encuentros por la paz. El bucólico deseo de dedicarse a ver crecer las rosas de su jardín, aunque en él se murió en 93, no pudo ser consumado. Y dirá entonces, después de todo, uno no puede presentarse ante el público y comunicarle que existe un peligro extremo e inmediato de que la civilización avance hacia su etapa final. Uno no puede decir todo esto y añadir luego, gracias, ahora me vuelvo a cuidar a mi jardín. Como nos sucede a todos los que llegamos a cierta edad, retomamos los hilos no con nuestra historia inmediata, sino con la más remota de nuestra biografía. A Thompson le sucedió esto. Su militancia pacifista era una suerte de retorno a un autor ecologista pionero. ¿Cómo se dice avant la lettre? Avant la lettre, ¿cómo se dice? Pionero. Pionero del siglo XIX. William Morris, sobre quien escribió un libro en 57. Y dice todo. Pienso que somos favorecidos y que tenemos una obligación, no solo para nosotros mismos, sino también para con nuestros antepasados. Los que se ocuparon de cuidar nuestros campos, así como nuestras leyes e instituciones. A pesar de los peores estragos ocasionados por las empresas agrícolas y las multinacionales, a pesar de la avaricia de los urbanizadores, a pesar de la destrucción de nuestras ciudades y a pesar de la creciente invasión de nuestros derechos por parte de un Estado arrogante, sigue habiendo aquí suficiente, no solo para conservar, sino para que nos lleve hacia adelante, para llevarnos a una comunidad humanitaria. Aunque esta cita está extraída de uno de los libros de Thompson menos consultados, concierne ya sus últimos años, cuando se consagró a la militancia antiarmamentista y mucho menos a la erudición historiográfica, es sin embargo la que nos acerca más a nuestras preocupaciones actuales, a nuestra economía moral violentada en el siglo XX. La economía moral, decía nuestro poeta jardinero historiador, supone nociones del bien público, categórica y apasionadamente sostenidas. El propio Hobbes, inaugurador del pensamiento político moderno en el siglo XVII y tan defensor, no obstante, de la propiedad privada, decía que ciertos bienes no podían ser apropiados por particulares porque eran indivisibles y por tanto pertenecían a todos. 4 siglos después,
el agua, la tierra, los bosques, los códigos genéticos y tantas otras cosas más son objeto de apropiación capitalista en un proceso que David Harvey ha denominado acumulación por desposesión y que Hobbes, por supuesto, no hubiera podido sospechar. Seguimos teniendo algo que aprender de Thompson, como historiadores, como antropólogos, como sociólogos, como economistas, pero también muy particularmente como sujetos que se conciben y se reivindican miembros de una comunidad misma que, despojada de sus bienes comunes, deja de ser tal para convertirse en un mero agregado de monstruosos homines económicos. Gracias. Bueno, pues pasamos a las intervenciones, preguntas, propuestas de debate. Creo que la exposición de Enrique ha sido muy rica en diferentes aspectos, no solo con respecto a lo de Thompson, sino con respecto al propio ejercicio de los historiadores. Así es que pues ahora tienen la palabra ustedes. Mientras preparan sus preguntas. Solo para invitarlos a la mesa de hoy en la tarde y que recuerden que todavía el día de mañana vamos a tener actividad entre estas jornadas, ¿no? Y vamos a tratar de profundizar diferentes aspectos de la obra thompsoniana y de su ejercicio político y social. Catherine tiene ganas de intervenir. No, pero comunícanos su debate. El debate que tengo con Catalina. Sí, pero bueno, sí, efectivamente la antropología integral, la antropología de diferencia, no distinguir epistemológicamente entre las ciencias sociales. Ese es el primer avance de Thompson. O sea, en los 60, pues hay que ubicarlo, ¿no? De alguna forma para mí es fundamental. Obviamente la formación del actor social, ¿no? Basado en una tradición, que es el título de su libro, por eso conciencia de clase, revuelta y conciencia de clase, pues tradición no entendida como arcaísmo, sino como un acervo de prácticas políticas y sociales que sí les permite conectarse, ¿no? Lo que actualmente llamamos representación social. Es el que estamos cambiando los términos de los conceptos, pero no la idea thompsoniana. Luego me parece son los príncipes de su época, realmente rompió, como dices tú, de precursor, ¿no? De todas lo que actualmente es un poco obvio. Y el bien colectivo lo dice muy bien, ¿no? En la economía moral, y es lo que Leonard Armstrong, que tuvo un Nobel de Economía, que traía con el economista, sobre justamente se lo dieron por la defensa de los commons, ¿no? Que son los bienes colectivos. Bueno, eso ya está en Thompson, es decir, que de repente la gente tiene premio para descubrir, entre comillas, conceptos, cosas, elementos que ya están en Thompson, y es lo que sí vale la pena realmente recordarlo en forma de homenaje, porque no es fácil tener ideas nuevas en otras viejas, así se dice. Que realmente tienden a opacar, ¿no? Y una cosa que yo sí diría que es que estaba en Birmingham los últimos 20 años durante 20 años cuando su mujer, él dejó la academia, su mujer entró en la Universidad de Birmingham, que es los estudios culturales. Entonces efectivamente hay todo un movimiento en Inglaterra, como llegaron a tener 400 alumnos, sobre la relevancia pues de la cultura y de la historia. Él no estaba, pero ella sí como historiadora estaba cercano a todo ese grupo de reflexión que ella llevaba, ¿no? A través del estudio del folclore como parte.
Y lo que es muy interesante en lo de ¿cómo se llama? La venta de esposas, nos explica muy bien que cuidado con ir con la primera interpretación, ¿no? Una versión muy positivista de la historia, sino que hay que interpretar, porque era una forma precisamente no de esclavitud de la mujer, sino de liberación, porque la compraba su amante. Entonces, para realizar un divorcio que era imposible en la época, se vendía a la esposa y entonces el amante la compraba, ¿verdad? Se hacía una teatralización de una supuesta venta, ¿no? Y entonces nos lleva un poco hacia la interpretación, ¿no? Las teorías modernas, pero obviamente sin caer en el postmodernismo, pero sí ya nos obligó a ver más allá del documento positivista, ¿no? Escrito y así en muchas cosas, todo lo demás, pues ya lo dijiste. No, bueno, podemos seguir en voz alta en público un diálogo iniciado hace mucho, ¿no? No, estamos de acuerdo. El gran interés, digamos, entre muchos otros focos de interés que representa Thompson, está esa capacidad de romper fronteras disciplinares, ¿no? Y eso indudablemente yo creo que es también parte de ese alejamiento, bueno, relativo, en fin, tú me dices que no es tanto como yo lo enfatizo, respecto al espacio universitario. Es decir, le permite esa actividad editorial, formularse preguntas y además indagar esas preguntas de una manera mucho más amplia que lo que por lo general el espacio académico nos lo permite, porque nos confina en ciertos métodos y demás, ¿no? Y Thompson de manera muy poco ortodoxa y sin pena dirá, justamente lo dirá en un momento, ya no me acuerdo en qué texto, cuando habla de la brujería, que dice, se le reclama a no sé quién que tomó teorías que son incompatibles. Y dice, bueno, si una teoría no me explica todo lo que yo quiero sobre o necesito, ¿por qué no puedo ir con otra teoría e incorporarla a la teoría? Quiero decir que hay esa libertad que da esa posición, llamémosle marginal, pero no en un sentido de lumpen intelectual, ¿no? Muy para nada, porque es una flor central de la intelectualidad inglesa de la segunda mitad del siglo XX, que tal vez no tienen, o del cual no disponen, o que tienen miedo de realizar eso. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, hay un Thompson que nos recrea un enfoque transdisciplinar que permite descubrir una cantidad de aspectos, de dimensiones de una problemática que desde un enfoque solamente no se hubiera podido lograr. Lo que me queda claro es que esto es lo que le permite, por ejemplo, hacer la crítica tan severa a cierta historia económica, ¿no? A una historia económica que lamentablemente hoy se profundiza, se enfatiza en que eso es historia económica y nada más, ¿no? Una historia económica que se basa en una concepción reduccionista de la historia, de la economía, y contra la cual Thompson peleó. Yo insisto en esto, su idea digamos, lo que yo trataba de decir al final, es que no nos podemos concebir como comunidad humanitaria, como él dice, en el libro Nuestras vidas, nuestras libertades, ya me acuerdo bien, ese concepto que usa de nuestras libertades, sí, nuestra comunidad humanitaria,
es inconcebible la noción de comunidad si lo común es apropiado de manera privada. Eso me parece evidente. Y bueno, Thompson tiene unos pasajes maravillosos en esos últimos textos o en esas últimas compilaciones de artículos de periódico, de revistas, acerca de su defensa de la humanidad, que no es ajena a una defensa de la naturaleza, evidentemente, y de los peligros que acechan a la humanidad a partir de esa vorágine expropiadora, despojadora. Y entonces en uno de esos pasajes, que es de los que más me conmueven, cuenta que se anduvo paseando con su esposa justamente y que contempló campos que estaban reverdeciendo porque era el inicio de la primavera, y árboles con brotes y retoños, y dice Thompson, tenemos la gran fortuna de vivir en el único planeta, por lo menos del sistema, ¿no?, conocido, que tiene esto. Los demás están todos desertificados, o por lo menos no tienen las condiciones. ¿Cómo le hacemos no solo para conservar, sino para generar a partir de esto esa comunidad humanitaria? Yo creo que, digamos, aunque Thompson se murió hace 20 años, un poquito más de 20 años, en realidad lo que sobrevino en esos últimos 20 años, o en esos 20 años después de su muerte, ha sido un proceso que ciertamente lo hubiera espantado, y espero que nosotros mismos conservemos la capacidad de sorprendernos y de encabronarnos. Porque en última instancia creo que a Thompson no lo entendemos y no captamos la relevancia de su figura si no es simultáneamente como un militante, como un activista. ¿Quién más? ¿Alguien más? Pero ya se nos fue. Ya. Sí, de acuerdo. A ver, empezamos por Carlos, luego Aarón, luego Javier. Bueno, a mí más o menos me perdí en una parte cuando decía que un prologuista de Thompson decía que Thompson unía la obra de Max Weber con la de Marx, ¿no?, para el estudio del capitalismo. Y luego dice que usted opina que no es así. Entonces, no sé si podría ahondar un poquito más en ese punto. ¿Sería Pues sí. Bueno, tiene que ver también, bueno, la pregunta es en relación a la importancia de Thompson. ¿Por qué considera usted, por el punto de vista, que dentro del ámbito, por ejemplo, en el ámbito de la antropología, se piensa en Thompson, se trabaja a partir de Thompson desde la antropología, por lo que se ha ido considerando aquí, pero por qué parece que otros autores, dentro de esa misma corriente, Roudet, por Raymond Williams, todos ellos, han sido como que opacados precisamente por la propuesta de Thompson, que parecería que un aspecto es, bueno, su militancia, ¿no?, que hizo que resaltara más su figura, pero más allá de eso, ¿no?, ¿por qué parece que Thompson pesa más que otros historiadores que en su contexto, en sus propias propuestas también retroalimentaron, incluso, bueno, yo lo pensaría así, cosas que el propio Thompson desarrolló? Mi pregunta va en torno un poquito a esta condición, un poquito que usted lo llamó la herejía de Thompson, ¿no? A mí me interesa, o cuál sería, la pregunta sería, más bien si Thompson, desde este punto de vista un poquito más abierto de la historiografía marxista o de su versión de la historiografía, si él toma en cuenta la literatura, o sea, nos subrayó
la liga que existe entre Thompson y la literatura, pero desde su posición de historiador, ¿Thompson tiene en cuenta la literatura? Bueno, entonces, a ver, tres preguntas. Una es Thompson, Weber y Marx, la otra sobre los contemporáneos de Thompson y la literatura. Y voy a empezar por la última porque en realidad, pues, digamos, la pregunta tal vez peco de una ignorancia supina. No tiene, es cierto que Thompson retoma en algunos casos, ya no podría precisar en este momento dónde y cómo, la producción literaria para dar cuenta, sí, para dar cuenta de cómo cierto contexto histórico produce personajes literarios, pero la verdad no podría dar cuenta a cabalidad con una respuesta clara, porque no lo recuerdo con precisión. Debería volver a mirar alguna, tengo extraviado eso. Entonces, esa es digamos, esa conexión que encuentro, a menos que pienses en otra cosa, en la conexión entre la historiografía o el puente que establece Thompson entre la historiografía y la literatura. Es decir, bueno, una pregunta que siempre nos hacemos: ¿qué relación hay entre historia y literatura? Bueno, eso yo no recuerdo texto donde haga un abordaje metodológico de ese puenteo entre la literatura y la historiografía. Respecto a Weber, lo que yo digo, es decir, la idea de que cualquier planteamiento que en el marxismo o que desde el marxismo reivindica la perspectiva cultural, puede aparecer a algunos como una recuperación de Weber en una matriz marxista. No me asusta, igual que lo dije con la brujería hace un ratito, digo, para estudiar la brujería necesitamos de cierta heterodoxia, a la cual no hay que tenerle miedo. Pragmatismo. Pragmatismo. No, pragmatismo no. Ahí sí discreto. No es pragmatismo. No, porque el pragmatismo puede ser una licuadora teórica donde metemos un poco de cuento. No, yo creo que con ciertas precauciones podemos efectivamente apropiarnos de una interrogación proveniente de un discurso teórico diferente e incorporarlo a nuestra propia matriz teórica. Eso sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, entonces, regreso. Sobre por qué esa idea de que Thompson le abre la puerta de la casa de Marx a Max Weber, ¿no? Yo digo que lo que Thompson hace es algo que Weber no necesariamente profundizó, y que tiene que ver con ese papel activo, en el sentido no solo de que profundiza un proceso económico, ciertos procesos culturales profundizan procesos económicos, sino que lo transforman, lo hacen diferente por ellos mismos. Es esta, llamémosle, dialéctica que hay entre la economía y la cultura lo que Thompson
enfatiza, y es algo que en Weber no descubre. Tal vez mi lectura de Weber es sesgada, aún sí reconozco que tenemos mucho que aprender todavía de Weber, un sociólogo histórico que ha sido estigmatizado desde las filas de un marxismo lo contrario del pragmático, doctrinario, ahora sí, doctrinario, acartonado, etc. Bueno. Ahora, respecto a la... Es cierto, ahí hay algo que yo no enfaticé respecto a la segunda intervención. Algo que yo no enfaticé, bueno, mal hecho, que es el diálogo que mantiene Thompson con sus colegas, ¿no? Con sus contemporáneos. Y por ahí Thompson muy rara vez deja escapar alguna referencia a un contemporáneo. No quiere decir que los desconozca, que los minimice o algo así. De repente dice Rudé está trabajando o trabajó algo así. Hobsbawm evidentemente regresa muy frecuentemente. Raymond Williams, sí, claro. Y después, ya al final, cuando habla del folclore, la antropología, hará referencia a Stedman Jones, a veces en términos elogiosos y a veces en términos algo lapidarios. Pero, bueno, habría que hacer referencia a eso. Ahora, yo básicamente, es cierto, hay una tendencia a reunir, lo cual no me parece equivocado, a reunir a todos estos personajes que acabo de citar en un mismo saco. La historiografía como libro de Carmen Keff, ¿no? La historiografía marxista británica. Bueno. Lo cual, bueno, todos son historiadores con la perspectiva de abajo, desde abajo, sí, pero creo que hay diferencias grandes. Ahí habría que hacer, y yo diría que la diferencia grande es entre dos autores, y confieso, entre Hobsbawm y Thompson, y me quedo con Thompson, ¿no? Dentro de poquito sale un artículo mío, si les interesa se lo paso a José y luego si ustedes quieren se lo piden, sobre Hobsbawm, donde yo discrepo de muchas cosas y donde creo que el propio Thompson, sin decirlo, también discrepaba. Lo digo a guisa de ejemplo. Esa noción hobsbawmiana de lo prepolítico me sigue provocando urticaria. Entonces, Thompson es muy cuidadoso con todas esas concepciones heredadas desde mi punto de vista de un marxismo tercer internacionalista, que considera que todo aquello, dos cosas, todo aquello que no es conciencia revolucionaria de clase no puede ser genuina conciencia de clase. No, bueno, es eso. Y segundo, todo aquello que no confronta a las estructuras estatales tampoco es político. ¿No? Bueno. Y creo que a través de lo que Thompson nos dice, está claro que su concepción de la política es mucho más amplia que la de Hobsbawm, y me quedo con ella porque además, digamos, lo que los movimientos sociales de hoy en día han demostrado es justamente eso, que, digamos, la acción política no se reduce al enfrentamiento con el Estado, sino que implica, es político todo aquello que enfrenta a un poder, a una estructura de poder,
creo que en ese sentido el feminismo radical lo ha demostrado magníficamente con su lucha contra el patriarcalismo, otros muchos movimientos sociales. Y entonces, bueno, hay pasajes donde Thompson nos dice, por ejemplo, respecto a los motines de subsistencia del siglo XVIII, ¿no? La economía moral de la cultura. Dice, no eran movimientos políticos, pero sí eran. Entonces, ¿qué son? No eran políticos, pero tampoco se puede decir que fueran apolíticos. Efectivamente, no hay ese carácter lapidario con el cual Hobsbawm bautiza movimientos que no necesariamente se enfrentan a la estructura del poder estatal, sino que se enfrentan a múltiples estructuras del poder. Pero hay algo más, y es que para Thompson, efectivamente, la conciencia de clase no es una conciencia, no habría una suerte de teleología de la conciencia de clase, una trayectoria teleológica de la conciencia de clase que nos llevaría al fin a la configuración de un proletariado revolucionario consciente de su lucha en contra de una burguesía explotadora. Lo que hace es investigar qué fragmentos componen, qué fragmentos históricos componen esa conciencia de clase tal como es en el siglo XX mismo. En última instancia, la preocupación de Thompson y de algunos otros historiadores contemporáneos es por qué la clase obrera inglesa no es marxista, por qué la clase obrera no adoptó al marxismo y no es la clase obrera que va al paraíso, como la película italiana esa de Gian Maria Bologna, no es tal. Y bueno, la clase obrera inglesa es eso, es una clase obrera forjada en el metodismo, forjada en la noción del obrero del inglés nacido libre, es la clase obrera de la lucha encabezada por Nelson Ludd, es la clase obrera de las sociedades de correspondencia de finales del siglo XVIII. De eso está fabricada su conciencia de clase. Bueno, habría que hacer, cuando festejemos el otro centenario del nacimiento de Thompson, con un texto sobre el diálogo entre Thompson y sus contemporáneos. Bueno, mis nietos. Ojalá sí ya lo traerán. Cecilia, ¿quieres decir algo? Bueno, creo que en alguna medida nos vamos a empezar como a repetir con respecto a las propuestas nuestras que nos acercan a la lectura de Thompson, pero bueno, se presenta esta discusión con respecto a Vela, ¿no? En este sentido me gustaría un poco comentar que, bueno, las fronteras que se rompen, ¿no? de las perspectivas de las posiciones teóricas. ¿Cómo no considera? Bueno, si se dice que Thompson le abre la puerta a Weber, cuando, por ejemplo, planteamos el papel y el lugar que tiene el metodismo en la clase obrera inglesa, ¿cómo los historiadores podemos debatir la discusión respecto del papel y la centralidad de la religiosidad, sea en la Edad Media o sea en el siglo XVIII, de la sociedad tradicional, del antiguo régimen, etcétera, etcétera? O sea, es como a estas alturas un verdadero despropósito pensarlo. Analizamos, estudiamos o profundizamos con respecto a estos sectores industriales sin considerar lo otro. O sea, no hay manera, primero, ¿no? Luego, en el caso de
tradicionales paternalistas, ¿no? Los amos tratan, permiten la reproducción de los esclavos o de los sirvientes, o en México los hacendados quieren muchos a sus sirvientes, ¿no? En la versión que se quiera, ¿no? Entonces la versión del paternalismo implica el no conflicto, ¿no? El consenso o una visión bastante folclórica, bastante anecdótica o bastante impregnada de elementos aparentemente sin contradicción. Bueno, Thompson justamente nos argumenta una serie de elementos que nos distancian de este concepto, ¿no? Y que entonces sí es un referente conceptual en cuanto que tiene determinadas, nos permite determinadas descripciones de las sociedades, pero pues nos habla profundamente de lo que implica utilizarlas de forma tan arbitraria y sin pensar muchos de los elementos que conforman esas sociedades y a partir de las cuales las tenemos que ver en el terreno de lo que no nos gusta, ¿no? De los enfrentamientos, del mundo del conflicto, del mundo de la pelea, del mundo de la dominación, de la resistencia, de los sometimientos y de todos esos factores que están en juego a la hora de pues, encontrar dos sectores en lugares distintos, en lugares diferenciados. Entonces, pues, sí bebe, pero hasta qué lugar y hasta dónde entra. Sí, claro. A ver, voy a hacer expresar una idea más general. Luego, yo creo que hay que, podemos mirar a Thompson en dos frentes de batalla teórico-ideológica. Uno tiene que ver que, claro, nos puede resultar, o por lo menos a los más jóvenes de ustedes, ya casi un espectro más que una realidad, pero lo fue. Una batalla en contra de ese marxismo tercer internacionalista. Un marxismo que tal como lo decía él mismo, reducía todo armazón interpretativo a un modelo de base y superestructura. Y bueno, la religión sería una superestructura que acompaña los cambios en las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La religiosidad no tenía cabida, o no tenía cabida esencial. ¿Quién en el marxismo de los años 40 o 50, desde las filas del marxismo, podía atrever a hacerse un análisis de la religión? Qué cosa tan inútil, ¿verdad? Cuando lo que hay que estudiar son las fuerzas productivas entendidas como tecnología y un cambio tecnológico y las relaciones de producción, es decir, las formas de extracción de producto. La religión, estudiar la religión era una suerte de decorado agradable para alguna universidad de muchachos y muchachas bien. Creo que ahí efectivamente esa batalla ya parece absurdo tener que volver sobre ella porque es muy antigua y fue saldada, ahora sí que fue saldada esa. El otro frente de batalla, parte de ese frente tiene que ver con el altuserianismo, ¿no? Bueno, también, que bajo formas más elegantes, bueno, hoy en día yo sé que se ha vuelto a reivindicar la herencia altuseriana, a releer a Althusser, no conozco esa bibliografía, he visto muchas reseñas donde se dice que hemos sido muy injustos con Althusser. Bueno, ya veremos si le hacemos justicia en otro momento.
pero no estamos aquí de tribunal intelectual, ¿no? Para redimir a algunos y lapidar a otros. Bueno, no, lo que quiero decir es que sí, ahí hay una batalla de Thompson en contra de ese, lo que llama el marxismo continental, que efectivamente queda subsumido en la propuesta althuseriana de mediados de los 60 y que además incide enormemente en todo el pensamiento insurreccional de los estudiantes en esa época. Ahora, el otro tiene que ver, el otro frente obviamente es con las visiones, concepciones conservadoras y emanadas del sentido común burgués, de una sociedad burgués. Y ahí entra lo que tú decías acerca del paternalismo, efectivamente. ¿Cómo nos deshacemos de esta visión que considera que dio el siglo XVIII o buena parte del siglo XVIII como un siglo de consenso, ¿no? Y cuidado, entonces ahí hegemonía y consenso son cosas distintas. La hegemonía admite la lucha, el conflicto, el consenso es todos aceptamos que, bueno, tú eres superior, pero a cambio de esa superioridad y de mi subalternidad me das protección, ¿no? Y me defiendes, sí, el estereotipo de las mafias, ojalá los cárteles de la droga fueran Robin Hoods, pues, o Gentres, no tiene nada que ver con la gente. Bueno, pero la idea que justamente en algún momento Catalina y yo hemos criticado con todavía pocos elementos de la visión de los hacendados en el siglo XIX, que muchos historiadores contemporáneos nuestros dicen, pues es que esas haciendas del siglo XIX eran una chulada, ¿no? Para la peonada, porque, bueno, mal que bien, ahí trabajaban y ahí tenían la vida segura, les daban unos cuartillos de maíz y tenían un jacalito, pero lo tenían, y además tenían tiempo para cantar, en fin, era mucho mejor que ser proletario. Bueno, y es también una visión paternalista. ¿Para qué nos vamos a la Inglaterra del siglo XVIII? Veamos lo que nuestros historiadores dicen de la hacienda del siglo XIX, ¿no? Hoy, claro, o incluso de la Revolución. Entonces, creo que ahí hay esa disputa también, esa disputa de Thompson a demostrar, o digamos, a ser cautelosos ahí donde aparece una suerte de espejismo del consenso, espejismo de la resignación, de la aceptación pasiva, y eso creo que tenemos que ponerlo de relieve. Es decir, ¿cómo en el seno del orden, porque finalmente claro que hay orden, y hay órdenes institucionalizados, legalizados, oficializados, pero cómo ese orden tiene que admitir, o si no lo admite incluso coexiste con el conflicto, coexiste con la resistencia, coexiste con la resistencia, con la inconformidad permanente, la inconformidad a él. Ahora, yo insisto, Thompson nos llama la atención sobre este punto, que es cierto que, reitero lo que dije, es cierto que resistimos, que nos inconformamos, pero también de repente admitimos porque no podemos vivir permanentemente en la resistencia y nos acomodamos. Y ahí siempre me gusta traer a colación esto que recupera Pablo Milanés en una canción, ¿no? Que es de Brecht, ¿no? Los que luchan un día, los que luchan unos cuantos días, los que luchan toda la vida, los investigan. No todos
Bueno, una última intervención. Son dos preguntas. A lo largo de su exposición nos había explicado que el método thomsoniano hace una recomendación que es distinguir la forma en que la clase dominante conceptualiza o se refiere a una clase subalterna. Entonces, a mí me gustaría escuchar qué opinión tiene usted sobre la importancia que tiene esta recomendación de Thomson para el análisis histórico, bueno, por lo menos nosotros como estudiantes, el día de hoy. Y otra pregunta más, ¿qué impacto ha tenido este concepto de cultura que Thomson desdeñó en Introducción a Costumbres en Común para, por ejemplo, los antropólogos o los sociólogos? Porque este concepto no es únicamente trabajado por los historiadores, ¿no? Yo recuerdo que en esa introducción cita con dos nociones de cultura, ¿no? Una de Peter Cook y una de Malinowski. Sí. Entonces, leyendo, por ejemplo, un antropólogo más contemporáneo como es Clifford Geertz, no encuentro una consideración como la de Thomson que tenga que ver con el concepto de cultura, ¿no? Y eso que los antropólogos es como su mero mole. Exactamente, ¿no? Y por ejemplo, historiadores también más contemporáneos como Gifford o Darton sí enfatizan mucho esta cuestión de lo de la confrontación dentro de los aspectos culturales, ¿no? A mí me gustaría escuchar qué es lo que piensa. A ver, bueno, respecto a la primera pregunta, sí, a ver, sí entendí, si no entendí bien, me corriges. Lo que yo señalo es que el método thomsoniano no es un ejercicio de lo que llamo democracia historiográfica, es decir, nadie habló de la clase obrera, nadie se interesó sobre la clase obrera o sobre otros amorados de la historia. Metámosla, porque mientras no hablemos de ellos va a quedar fragmentado el panorama. No. El problema no es solo decir que además de reyes, príncipes, clases nobles y obispos, existen otros, sino decir que esos otros que son los dominados, otros amolados de la historia, tuercen la historia, tuercen la dominación de clase, imponen formas al proceso histórico. Y esto de alguna manera voy a empatarlo con la pregunta sobre cultura. ¿Cuántas películas hemos visto sobre los esclavos negros en el sur de Estados Unidos? Pretendidamente reivindicadores del sufrimiento infligido por los malditos blancos algodoneros. Y entonces resulta que no solo vemos como en la gran película como lo que el viento se llevó a una, ¿cómo se llamaba? Scarlett O'Hara, glamorosa, con el galán de la época, Clark Gable, dándose abrazos apasionados, en fin, en medio del desastre, sino que también ponemos a unos negros que cantan unos spirituals muy encendidos en sus espacios, como si efectivamente vivieran al margen y no tuvieran nada que ver. Es decir, Scarlett O'Hara y Clark Gable hacen la historia y los otros están en sus chozas, están escondidos, están... Esa
Esa es la perspectiva que tenemos de qué son. Esa es la perspectiva dominante de una suerte de democratización liberal de la historiografía. Eso es, a eso llega la historiografía democrático-liberal. A decir que ellos existen, que tienen sus propias costumbres. En última instancia, a decir sus propias supersticiones y creencias, etcétera, etcétera. Lo importante de todo eso es, sí, claro, rescatar eso que los folcloristas del siglo XIX indagaron y demás. Pero cómo alimentar, cómo eso alimentó las prácticas de los dominados y cómo esas prácticas impusieron pautas a la dominación de clase. Es decir, cómo esas prácticas hicieron historia, no vivieron al lado del proceso histórico, sino que son parte de la historia. Y eso Thompson apenas lo empezó, es decir, lo hizo para Inglaterra, y yo creo que todavía nosotros, no digo nosotros aquí en América Latina, digo, no lo hemos recogido a cabalidad, y no siempre lo hacemos, o se nos olvida. Y en varios sentidos, y aquí, con esto tal vez concluyo, hay un reclamo que se le ha hecho a Thompson, y que se le ha hecho no desde las filas de la historiografía occidental, sino desde la historiografía del tercer mundo, o mejor dicho, desde la historiografía postcolonial, esta encabezada por Rana Kipuja. ¿Y qué le ha dicho, entre otros, Chakrabarty, que es uno de los más destacados miembros de esa historiografía postcolonial? Para Thompson, el sur no existe. Es decir, el mundo colonial, de repente, como dice aquí, esos gentlemen que recogían, que hacían, coleccionaban supersticiones antiguas y demás, y que a veces, además de gentleman, era un extranjero, como en la India. Pero nunca Thompson incorporó el tema sobre el cual los historiadores postcoloniales insisten. La modernidad no la entendemos sin su contrapartida colonial, sin la vocación colonialista de Occidente, Europa. Y esa historia tampoco la hemos hecho. No solo decir que eran los malditos blancos que eso juzgaron al mundo, no, sino cómo también desde ese mundo colonial se hizo historia. Por ejemplo, doy una ilustración. Cómo las normas disciplinarias del trabajo industrial en Inglaterra abrevaron de la experiencia de las plantaciones de los ingleses en las Indias occidentales. Nunca habíamos visto la historia de la revolución industrial desde esa perspectiva. No la hemos hecho. Y ya no es solo que si el jitomate es americano y la papa también, y cosas así, tiene que ver con otra cosa que calabacitas y papas que van de un lado o que cruzan el Atlántico. Tiene que ver con experiencias de clase, experiencias de luchas de clase que a veces se incuban en latitudes coloniales. Bueno, ahí está. Pues bueno, creo que por ahora terminamos la sesión de hoy. Agradecemos a Enrique por haber venido con nosotros, por participar pues estas ideas y reflexiones que han venido sucediendo desde hace un tiempo y que
nos enriquecen a todos. Bueno, de nuevo reiterarles que continuamos con estas mesas de reflexión y de trabajo en torno a la figura de Thompson. En la tarde, en la mesa que pusimos Thompson y el paradigma del sujeto revolucionario, Pedro Hernández, Cecilia Urbán y Juan Carlos Santander.